Imagina por un instante que todo lo que creías saber de Sinaloa está incompleto, porque detrás de la música de banda, los mariscos y las playas, existe un estado con secretos, historias y tradiciones tan poderosas que te harán verlo con otros ojos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no es el Sinaloa de siempre, es el Sinaloa que casi nadie te ha contado. Cuando pensamos en Sinaloa, la mente de muchos se llena de imágenes de música de banda, mariscos frescos y playas doradas. Pero este estado del noroeste mexicano es mucho más que eso. Sinaloa es memoria viva, es naturaleza en estado puro, es tradición que respira y cultura que late con fuerza en cada rincón. Es tierra de artistas y creadores, de paisajes que quitan el aliento, de sabores que encienden los sentidos y de secretos que esperan a ser descubiertos por quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. En este recorrido te contaremos 10 cosas que quizás desconocías sobre Sinaloa, curiosidades históricas y culturales que te harán verlo desde una perspectiva distinta. Vamos a viajar desde sus raíces indígenas y sus pueblos mágicos hasta su herencia musical y su peso como potencia agrícola. Así que, si crees que ya conocías todo sobre este estado, prepárate, porque lo que viene te sorprenderá. Número 10. En Guamúchil, Sinaloa, nació uno de los íconos más grandes de la cultura mexicana, Pedro Infante, el eterno galán del cine de oro. Aunque su acta marca Mazatlán como lugar de nacimiento aquel 18 de noviembre de 1917, fue Guamúchil el sitio donde pasó su niñez, donde echó raíces y donde siempre sintió que pertenecía. Por eso, esta ciudad del norte de Sinaloa se transformó en un símbolo inseparable del ídolo que conquistó corazones con su simpatía, su inconfundible voz y su naturalidad en la pantalla. Pedro Infante no fue únicamente un cantante excepcional de rancheras y boleros, también fue un actor innato que supo dar vida al mexicano noble, alegre, enamorado y, en ocasiones, marcado por la tragedia. Sus interpretaciones en películas como Nosotros los Pobres, Pepe el Toro y Tizoc dejaron una huella imborrable. Su figura no solo marcó una época dorada, sino que continúa viva en cada canción, en cada proyección de sus películas y en el recuerdo colectivo del pueblo mexicano. Guamúchil lo honra con estatuas, calles que llevan su nombre y una identidad cultural que lo reconoce como parte de su esencia. Para millones, Pedro Infante no fue solo una estrella, fue la representación de la alegría sencilla, del orgullo humilde y del corazón generoso. Número 9. Sinaloa es también reconocida como la cuna de la banda sinaloense, un género musical que traspasó fronteras y se convirtió en uno de los mayores referentes de la música regional mexicana. Sus raíces se remontan al siglo XIX, cuando bandas militares europeas, principalmente alemanas y francesas, arribaron a los puertos del Pacífico, como Mazatlán, trayendo consigo instrumentos de viento como trompetas, tubas, clarinetes y tarolas. Los músicos locales, muchos de ellos campesinos, hicieron suyo ese sonido, mezclándolo con ritmos tradicionales y dándole vida a algo único, la tambora sinaloense. Con el paso del tiempo, la banda dejó de ser simple acompañante de fiestas patronales y celebraciones populares para convertirse en un fenómeno cultural de dimensiones nacionales e internacionales. Grupos legendarios como El Recodo, La Arrolladora, Banda El Limón, Banda MS y muchos más han llevado el nombre y el sonido de Sinaloa a escenarios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, demostrando que esta música no tiene fronteras. Número 8. En el corazón de Mazatlán se erige una joya arquitectónica que brilla con luz propia, la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Este templo no solo es un símbolo de devoción, también refleja el mestizaje artístico que caracterizó la época porfiriana. Su construcción comenzó en 1856, tras más de 4 décadas de esfuerzo, fue inaugurada en 1899. Lo que la convierte en un monumento único es la mezcla de estilos que la definen. En su fachada destacan detalles barrocos con columnas salomónicas y ornamentación minuciosa, mientras que en su interior y en sus torres aparecen rasgos neogóticos con vitrales de colores y arcos ojivales que le otorgan un aire solemne y majestuoso. Pero la catedral no es solo belleza arquitectónica, también es un testigo silencioso de la evolución de Mazatlán como puerto y ciudad, resistiendo ciclones, conflictos revolucionarios y profundos cambios sociales. Número 7. Si hablamos de sabores que identifican a Sinaloa, el aguachile se lleva un lugar de honor. Este platillo fresco, intenso y picante ha cruzado fronteras por su sencillez y su autenticidad. Es un bocado que encapsula el espíritu de la costa sinaloense,
un sabor que golpea directo al paladar y que representa, como pocos, el orgullo culinario de la región. El aguachile tradicional se prepara con camarón crudo, fresco y perfectamente limpio, que se cuece en jugo de limón y se acompaña con chiles verdes molidos como chiltepino serrano, rodajas de pepino y cebolla morada. El resultado es un festín de sabores, refrescante, vibrante y con ese picor intenso que despierta el alma. Su historia se remonta a los antiguos pueblos del norte de Sinaloa, particularmente en la zona serrana, donde el plato tenía un origen muy distinto. En sus inicios no llevaba camarón, sino carne seca mezclada con agua y chile chiltepín, de ahí el nombre de aguachile. Con el paso del tiempo, la receta descendió hacia la costa y la carne fue reemplazada por mariscos, sobre todo camarón, mientras se le añadían ingredientes frescos como el pepino y la cebolla. Hoy en día, este platillo no solo es un emblema gastronómico de Sinaloa, también es una joya culinaria que se disfruta en restaurantes de todo el país. Existen múltiples variaciones: rojo, negro, con callo, pulpo o incluso versiones tropicales con mango. Sin embargo, el aguachile verde preparado con chiltepín y limón sigue siendo el favorito de quienes buscan sentir en un solo bocado el espíritu auténtico del Pacífico sinaloense. Número 6. El narcocorrido, quizá el género más polémico de la música popular mexicana, tiene en Sinaloa una de sus cunas más importantes. Aunque a menudo se le asocia únicamente con historias criminales o con el mundo del narcotráfico, sus raíces van mucho más allá. El corrido como tradición narrativa existe desde el siglo XIX y servía originalmente como medio para relatar hazañas, injusticias, revoluciones y tragedias del pueblo. Era, en muchos sentidos, el noticiero cantado de las comunidades rurales. En Sinaloa, una tierra marcada por la música de banda y la vida en el campo, esta tradición evolucionó de manera natural hasta transformarse en lo que hoy conocemos como narcocorrido. Sus letras modernas no solo narran historias de capós y contrabando, también hablan de pasiones, traiciones, lealtades y luchas de poder. A veces con tono de admiración, otras como advertencia o denuncia. El narcocorrido refleja realidades que pocas veces se expresan abiertamente. Grupos originarios del estado como los Tigres del Norte, aunque emigraron a Estados Unidos, así como los Tucanes de Tijuana y agrupaciones posteriores como los Buitres o Enigma Norteño, llevaron este subgénero a una popularidad que incluso cruzó fronteras. Y aunque el narcocorrido ha recibido fuertes críticas por su contenido, no deja de ser una expresión cultural compleja, nacida en un contexto social particular donde la música es, y seguirá siendo, una forma de contar lo que otros prefieren callar. Número 5. En Sinaloa, el béisbol no es solo un deporte, es una verdadera pasión que se respira en cada esquina del estado. Desde los niños improvisando juegos en las calles con palos y pelotas caseras hasta los estadios colmados de aficionados, el béisbol forma parte del corazón e identidad sinaloense. A diferencia de muchos estados de México donde el fútbol es el deporte dominante, aquí el rey de los deportes ocupa el lugar de honor en la vida cotidiana y familiar. Sus raíces se remontan a principios del siglo XX, cuando marineros estadounidenses introdujeron este juego en puertos como Mazatlán. Poco a poco se fue ganando el gusto de los locales, quienes lo convirtieron en tradición, levantando ligas, equipos emblemáticos y una afición que no conoce de edades. Hoy, equipos como los Tomateros de Culiacán, los Venados de Mazatlán y los Cañeros de los Mochis son pilares de la Liga Mexicana del Pacífico. Cada temporada despierta emociones intensas, rivalidades históricas, festejos inolvidables y debates familiares que atraviesan generaciones. Y como prueba del talento sinaloense, muchos de sus jugadores han llegado a las grandes ligas, llevando el nombre de su tierra hasta lo más alto del béisbol mundial. Número 4. En el norte de Sinaloa pervive una de las manifestaciones culturales más antiguas y poderosas. La danza del venado. Originaria del pueblo mayo Llóreme, la danza del venado es mucho más que una representación escénica. Es un puente espiritual entre el ser humano y la naturaleza, un ritual sagrado que ha perdurado como una de las expresiones más profundas del noroeste de México. El bailarín que encarna al venado se mueve con destreza, imitando cada gesto del animal mientras huye del cazador. Porta en la cabeza una cornamenta real o tallada en madera, cascabeles que tintinean en sus tobillos, en ocasiones, cuernos adornados que refuerzan la fuerza simbólica del ritual. A su lado aparecen otros danzantes que representan al cazador o al coyote, mientras la música, ejecutada con flauta de carrizo y tambor, envuelve el ambiente con un ritmo hipnótico que remite al monte,
al misterio y a lo sagrado. Esta danza no es un espectáculo folclórico más. Encierra un significado profundo sobre el ciclo de la vida y la muerte, el respeto por los animales y la unión con la tierra. Se practica en celebraciones religiosas, festivales tradicionales y en los centros ceremoniales del pueblo Yoreme, sobre todo en Semana Santa y otras fechas cargadas de simbolismo. Número 3. Sinaloa es tierra de contrastes, y entre sus mayores tesoros destacan sus pueblos mágicos, auténticos guardianes de historia, tradiciones y arquitectura. Actualmente, el estado cuenta con 4: Cozalá, El Rosario, Mocorito y El Fuerte, cada uno con su propio carácter y su riqueza única. Cozalá, enclavado en la sierra, fue en su época un centro minero de gran importancia. Hoy, sus calles empedradas, casonas coloniales y su atmósfera apacible lo convierten en un lugar donde el pasado parece respirar en cada rincón, siendo uno de los pueblos mejor conservados de Sinaloa. El Rosario, cuna de la inolvidable Lola Beltrán, presume de su iglesia con retablo bañado en oro y de un estilo barroco que deslumbra a quienes lo visitan. Sus leyendas, sus plazas y su fervor religioso lo vuelven un destino con identidad profundamente sinaloense. Mocorito, conocido como la Atenas de Sinaloa, se distingue por su tradición cultural, cuna de poetas, escritores y músicos. Su gastronomía, con el célebre chilorio a la cabeza, es motivo de orgullo y parte de su legado. Y en el norte, a orillas del río que lleva su mismo nombre, se encuentra El Fuerte, joya colonial fundada en el siglo XVII. Con su arquitectura imponente y su historia viva, es considerado por muchos como la posible cuna del mítico personaje del Zorro. Número 2. Mazatlán. Además de sus playas y su legado histórico, presume un atractivo que lo ha hecho famoso en el mundo: su malecón, uno de los más largos del planeta con más de 21 kilómetros que recorren la costa del Pacífico. Este corredor no es solo un paseo marítimo con vistas espectaculares, también es un espacio donde late la vida cotidiana, el deporte, el arte y la cultura de los mazatlecos. A lo largo del malecón se alzan monumentos emblemáticos como el de los pescadores, el de la mujer mazatleca y el icónico clavadista, donde intrépidos hombres se lanzan desde peñascos hacia el mar, en un acto que mezcla tradición y valentía, fascinando tanto a locales como a visitantes. Aquí se camina, se corre, se pedalea o simplemente se disfruta del atardecer acompañado por la brisa marina, convirtiéndolo en un escenario vivo que define la esencia del puerto. Número 1. Culiacán, capital del estado, no solo es el corazón político y económico de Sinaloa, también es una de las ciudades más antiguas del noroeste del país. Fundada el 29 de septiembre de 1531 por Nuño Beltrán de Guzmán, se convirtió en una de las primeras poblaciones coloniales establecidas en esta región. Su nombre proviene del náhuatl Coloacán, que significa lugar de los que adoran al dios Colot, referencia a un asentamiento prehispánico donde habitaban pueblos indígenas como los tahués, acaxes y tepehuanes mucho antes de la llegada de los españoles. Durante la época colonial, Culiacán fue un punto estratégico por su posición geográfica, ya que se encontraba en el paso entre el centro del país y las rutas hacia las minas del norte, como las de Chihuahua y Sonora. Su historia, marcada por la mezcla de culturas y su crecimiento constante, la consolidó como una ciudad clave en la historia de Sinaloa y de México. A lo largo de los siglos, la ciudad fue creciendo poco a poco hasta consolidarse como una capital moderna, dinámica y con gran actividad agrícola, comercial y universitaria. Hoy, Culiacán combina su pasado histórico con la energía de una urbe en constante movimiento, pero aún guarda en sus calles huellas del México antiguo, templos, plazas y edificaciones virreinales que recuerdan la profundidad de su historia. Y si hablamos de Sinaloa, no se puede pasar por alto su papel como gigante agrícola de México. Su tierra fértil, su clima privilegiado y sus modernos sistemas de riego lo han convertido en un verdadero motor del campo nacional. En sus amplias llanuras nacen productos que alimentan no solo a millones de mexicanos, sino también a familias en el extranjero. El maíz, el jitomate, el frijol y el chile son cultivos fundamentales que no solo sostienen la dieta del país, sino que también representan la columna vertebral de la economía sinaloense. El estado es líder en la producción de jitomate saladete, exportado a Estados Unidos, Canadá y otros destinos internacionales. Lo mismo ocurre con el maíz blanco, base indispensable para la tortilla, y con las distintas variedades de chile que maduran bajo el intenso sol sinaloense. El frijol, pilar de la cocina mexicana, encuentra en estas tierras uno de sus centros de producción más importantes. Sinaloa, en definitiva,
es mucho más que lo que suelen mostrar los titulares. Es un estado lleno de historia, de talento, de paisajes majestuosos y de tradiciones que siguen vivas en cada rincón. Detrás de su música alegre, de sus sabores intensos y de su riqueza cultural, se encuentra un pueblo orgulloso de sus raíces y de lo que ha construido a lo largo del tiempo. Estas 10 curiosidades son apenas una ventana a todo lo que Sinaloa tiene para ofrecer. Cada dato, cada relato y cada personaje forman parte de un mosaico cultural que merece ser conocido, valorado y compartido. Y si tú también amas a Sinaloa, o descubriste algo nuevo con este recorrido, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Así podremos seguir viajando juntos por los rincones más sorprendentes de México. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima.